Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy contamos con la presencia del agrónomo Adriano Sánchez Roa. Con él vamos a compartir una entrevista importante. Adriano Sánchez Roa, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, fundamentalmente del área agropecuaria. Con él vamos a tratar una evaluación durante el año 2021 de la producción agropecuaria nacional. No se pierda esta entrevista importante. También al final del programa vamos a tener, con motivo de que en esta semana se celebró el Día de la Juventud, las imágenes de una actividad celebrada por la juventud del Partido Revolucionario Dominicano y los planes de trabajo que está desarrollando esa organización con los jóvenes dominicanos. Acompáñenos en esta su entrega de su programa Así Vamos. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos, Adriano Sánchez Roa, agrónomo. Bienvenido a este programa, Adriano. Para mí es un placer que ahora vamos a hablar en esta entrevista. Estás en tu casa ya, tú has estado aquí. Sí. Pero el interés de nosotros de conversar contigo en esta entrevista de hoy es tratar el tema agropecuario. Tú en tu condición de dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en la parte de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, ustedes dieron una rueda de prensa esta semana como una especie de evaluación del sector agropecuario. Correcto. Nosotros quisiéramos comenzar esta entrevista para que tú nos expliques, sobre todo la parte central de esa rueda de prensa, el tema fundamental que ustedes tocaron sobre la evaluación del año 2021 en el sector agropecuario. Saludos, Adrián. Bueno, saludos y mi saludo a tus millares de televidentes. Bueno, este es un tema que hablado entre nosotros dos nos gusta porque eso es lo que hemos vivido la vida. Una conversación. Una conversación.
Yo te conocí a ti ya siendo técnico, creo, con Ocoa. En Ocoa. Hace 44 años. No te lo pongas tan bien. En el año 1978. Y de allá para acá no hemos descansado un día. Sin darle seguimiento. Sin trabajar en el sector agropecuario y en lo que es la política nacional. Claro. Bueno, lo primero que hay que señalar es que todos nosotros, los profesionales agropecuarios, y pienso que todo el que tiene buena voluntad, siempre lo que le gustan son las buenas noticias. Claro. Pero si las noticias que hay son malas, no se pueden dar buenas porque entonces nos hacemos daño nosotros mismos. Lamentablemente, el año 2021, en términos del sector agropecuario, fue un fracaso. Fue un año pésimo. ¿Por qué? Porque los objetivos esenciales que deben buscarse no se lograron. Hay que buscar que los productores tengan buena productividad, buena calidad, tengan buena ganancia, claro, que el consumidor tenga el producto adecuado, con calidad y a precios asequibles, y ninguna de las dos cosas se lograron. Nosotros vimos con mucha pena cómo los funcionarios del sector agropecuario en el Palacio Nacional hicieron una rueda de prensa para decir que había una abundancia enorme en el sector agropecuario. Eso nos obligó a hurgar mucho más y buscar informaciones, y da la casualidad que lo que dijeron con palabras en la rueda de prensa es diferente a lo que dice el portal del Ministerio de Agricultura. O sea, los informes estadísticos de agricultura en su portal es lo contrario de lo que ellos Es lo dijeron. contrario. Y, por ejemplo, yo tengo aquí, que puedo leerlo para que Vamos a ver. los amigos televidentes lo vean, en 42 productos y los esenciales se quedaron por debajo del año 2020. Hay que decir que o sea, 2020, en términos de producción, por correcto, debajo del 2020. el 2020 es un año normal, el año de pandemia. Sí. Yo pienso que 2020 debía ser el peor año de todas estas décadas. Claro. Sin embargo, 2021 en términos agropecuarios fue peor que el 2020. Por ejemplo, en el caso de las habichuelas rojas, que es la parte esencial, en el 2020 se produjo 467.387 quintales. En el año 2021, 451.719, es decir, que en el 2020 se produjo 15.000 quintales más que ahora en el 2021. En el caso, por ejemplo, de la papa, en el año 2020 se produjo 2.027.000, en el 21 2.001.000, es decir, 25.000 quintales de papa menos en el 2021. Menos. El caso, por ejemplo, del ajo, 50.000 en el año 20, 36.000 en el año 21, 4.000 menos. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, a los productos pecuarios, la carne de cerdo, en el año 20 se produjo 107 millones de kilogramos, en el año 21 7.000 menos. En el caso, por ejemplo, de la carne de res, 66 millones de kilogramos, ahora 62.000 en el 21. 62. En el caso de la leche, sí, se produjo en el año 2020 869 millones y ahora en el 21 840.000, es decir, 29 millones de litros menos. En resumen, en la parte pecuaria, 29 millones de litros menos, 4 millones de kilogramos menos en la red, y en el cerdo 6 millones de litros menos. Ahora, ¿qué pasa? En el caso, por ejemplo, de esas carnes y de eso, tenemos nosotros que, porque ahí que yo digo que se fracasó, si tú le vendes más caro al consumidor, no hay éxito. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a la libra de arroz, en agosto del año 2020 estaba a 20 el promedio, 22 pesos con 10 centavos la libra, y ahora el promedio es 31. El promedio, por ejemplo, de la habichuela roja estaba en 50, sí, ahora está en 18 meses después en 80. El pan, en algunos sitios lo venden a 5 se venden antes, pero el T5 es casi la mitad del pan. Es decir, el promedio es que está a 7.50 centavos. La unidad. Sí, es decir, el espagueti subió también, la cebolla subió también, todos los productos. En conclusión, el costo promedio de la canasta alimenticia para el año 2021 se incrementó en 42%. Wow. Eso significa que la gente está comiendo menos, porque está ganando casi lo mismo. Claro. Pero hay otro dato, hay dos datos esenciales. Se te dice que un aumento en los precios de los productos de la canasta familiar de más de un 40%. El promedio en general, sí, 42%. Wow. Aumentó, pero, y es normal, porque cuando tú tienes, por ejemplo, el arroz que subió 10 pesos, sí, claro, tenemos, por ejemplo, el azúcar que subió 8 pesos,
hasta el café subió. Sí. Pero hay que decir otra cosa. Si tú dijeras, bueno, subió, pero los productores, quienes tuvieron el sacrificio de obtener esa cosecha, ganaron, no. Los productores redujeron su ganancia, su rentabilidad en un 21%. Por eso botaron mucha cosecha, porque no era la rentable. Es decir, hoy ganan menos los productores y hoy pagan más los consumidores. ¿Qué ocurre? ¿Por qué entonces nuestros colmados, los ventorrillos, como decían antes, sí, los supermercados tienen muchos productos? Porque es verdad que hay muchos productos. Pero lo tienen porque son importados. Y yo le digo a los amigos televidentes, vaya y chequen el tipo de productos que están vendiendo, porque aquí se sabe que no se cosecha batata mamey. No, aquí hay tipos de chinolas que no las que están ahí. Aquí hay, el ajo, en el 21, solamente se produjo el 17% del ajo que consume el país. Entonces, todos esos elementos hacen que se fracasó. Una cosa importante que hay que decir es, cuando yo hice el libro, que era casi acabándose el gobierno pasado, el país necesitaba, a nivel sector agropecuario, 74 mil millones de pesos. Entre el Banco Agrícola y la banca privada, llegaban prácticamente a 44 mil. Es decir, faltaban 30 mil millones. O sea, que habían financiado. No, el país tenía un déficit de ofertar financiamiento de 30 mil millones, okay, porque entre todos nada más se recogían 44 y eran 74. Claro. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Un dato. Exacto. Ahora tienen 90 los 74. Es decir, el déficit ahora subió. ¿Y por qué subió el déficit? Porque subieron los costos. Es decir, que en el día de hoy, sí, financiar la agricultura, buscar recursos para la agricultura es mucho más difícil que hace 18 meses. Y lo peor, eso pone a los productores, sobre todo los pequeños y los medianos, en manos de los intermediarios. Entonces, a eso hay que agregar otras situaciones que hay. Ahora mismo la Unión Europea está prácticamente vedando, casi rechazando muchos productos nuestros porque han salido con exceso de plaguicidas. Incluso el banano, que es esencialísimo para nosotros. Y el banano ha sido un éxito enorme porque me tocó a mí de los primeros que comenzamos a promover el banano por allá por el 74, 78. El banano ahora mismo, a partir de febrero, también va a tener mayores controles y mayor vigilancia de la Unión Europea. Imagínate. O sea, ¿por qué está ocurriendo eso? Es que hay que decir que cancelaron 900 técnicos, en los cuales había muchos técnicos especialistas. Posiblemente la peste porcina africana entró porque se quitaron cancelaron los técnicos que controlaban los puertos, la frontera. Entonces, cuando tú no tienes el personal calificado que tiene conciencia de eso, indudablemente que pasa lo que ocurrió. Es decir, nos estamos llegando también a la reducción en cierta medida de las exportaciones, porque esos países, ¿qué está ocurriendo, compadre esto? Que esos grandes países ya están demandando muchos productos orgánicos o que sean sanos. Claro. Por ejemplo, se estima que en el mundo ya el 18% de la población quiere orgánico. Entonces, en un país que te quieren orgánico, te pueden aceptar productos que sea cosechado con productos químicos, pero mínimo. Y como tienen exceso, entonces ya hasta la berenjena la están rechazando. Pero hay una cosa, Adriano. Tú dices que la demanda que era para el financiamiento de cerca de 74 mil millones, ahora se elevó a cerca de 90 mil, porque subieron los costos de producción. Ahora, ¿por qué suben los costos de producción? Porque la cosa debe ser aclarada. Ocurre que la pandemia produjo una distorsión a nivel internacional y subieron los insumos a nivel internacional. Eso es verdad. Sí. Pero el gobierno está para gobernar. Claro. Es decir, para tomar medidas que correspondan a minorar los problemas. Por ejemplo, yo mismo le dije muchas veces, y creo que cuando conversamos aquí en el programa la otra vez se habló de eso, de que era necesario que el gobierno tomara alguna medida cambiaria a los fines de que fuera a comprar insumos fuera, el gobierno le diera una tasa preferencial. De manera que si, por ejemplo, subió un 15% X insumo, un pesticida, un herbicida o los mismos fertilizantes, el gobierno le dijera, bueno, está 57 la tasa, yo te lo voy a dar en 51. Esos 6 es lo que subió para que el número suba. Perfecto. Pero cuando el gobierno dio ahora, si fue que lo dieron, no sabemos, los 1.600 millones de pesos. Que se anunciaron, por lo menos. Se anunciaron y dice que era para 5 compañías. O sea, que no es para todo el que vaya a comprar. Okay. Se anuncian después que está aquí adentro, que ya distorsiona. Los incentivos, los apoyos, hay que darlos parejos. Que si usted vive en Elías Piña y va a comprar un producto, le salga al precio que es. Si usted vive en Montecristi, lo mismo. Si vive en La Romana, lo mismo. Bueno, Adriano, vamos con el permiso tuyo a hacer un pequeño corte para seguir en ese mismo tema después de la pausa. Libre
libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Adriano, y en esa misma dirección, estamos hablando ya de producir. Sí. Y tú has señalado que en esa parte ha sido un fracaso el gobierno porque la producción está por debajo de lo del año 2020. Y el tema de las importaciones de alimentos. Yo leía un artículo de un economista que evaluaba que desde septiembre del 2020, que fue cuando prácticamente llegó el gobierno, septiembre de 2020, a septiembre del 2021, las estadísticas que se conocían por vía de aduana, las importaciones de productos agropecuarios estaban en ese periodo, que es un año, por el orden del 23%. Y que se estimaba que eso pudiera llegar a cerca de 4.500 millones de dólares, es decir, más de un 50%. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, ese dato es ciertamente así. Yo vi, no sé si es una persona, que es Richard Peralta, un economista que ha trabajado mucho en café y un muchacho estudioso. Y le da mucho seguimiento a eso. Sí, correcto. Bueno, yo lo que estamos seguros es lo que ya llegó a los 4.000 millones de dólares. Y aquí las importaciones, los años más altos fueron de 3.500 millones. Pero hay que decir algo. Cuando estaba el presidente Danilo Medina, en una se importó 3.300, pero él elevó las exportaciones. Es decir, estamos hablando de que si tú, por ejemplo, compras y vendes, tú compensas. Por ejemplo, en ese periodo se llegó a vender más de 1.000 millones de dólares en tabaco. Las exportaciones aumentaron como casi un 40%. Pero ahora con esos problemas que hay fitosanitarios y con otro tipo de problemas, no es verdad que las exportaciones van a subir o subieron. Lo que hay que decir es lo siguiente. El hecho mismo de que parece que en octubre por ahí decidieron una política de importación porque había muchos escándalos de los productores y por eso cambian el decreto. Hay que coger la seña.
era por subasta que se hacían las importaciones. Sí. A la luz de todo el mundo. Se cambió el decreto y se puso un decreto que es solamente discretamente los funcionarios. Es decir, el ministro de Agricultura. Hay una comisión que hay una comisión, el ministro de Agricultura y los funcionarios. Sí. Entonces, como ahora incluyendo el de Industria y Comercio. Y como todo se hace online, se dan los permisos online, por computadora, sin papel y sin nada, y nadie sabe lo que se dio. Claro. Entonces, sí lo que se sabe es que como nunca los establecimientos de venta de comida estaban llenos de los productos importados. Yo pienso que como se habla de 4.500, esa es la cifra que hay que esperar ahora cómo se haga. Sí, porque estamos hablando, la proyección. Estamos hablando con eso de que se está aumentando más de $1.000 millones en importaciones de un año para otro. Sí. Estamos hablando de que se están comprando por encima de lo que se compraba cerca de 60.000 millones de pesos. Para que sepa. Ese es un dinero que debió recibirlo los productores dominicanos. Claro. Que debió distribuirse en el país, porque cuando lo reciben los productores, eso se distribuye todo, porque los productores lo que compran es lo que se vende en el mercado, compran cemento para su casa, compran mueve la economía local. Otro tipo de alimentos, compran vestidos, compran medicamentos, es decir, son 60.000 millones que pudieron haber circulado aquí. Entonces, eso de las importaciones es uno de los efectos peores que está ocurriendo, porque viene a competir con una agricultura nuestra. Hay que decir, como yo decía al principio, de que las cifras oficiales son las que desmienten las declaraciones de los funcionarios, y cité los números que son de agricultura. Los números que yo leí ahorita no son números míos, sino búsquenlo en la página del Ministerio de Agricultura. Pero además de eso, el Banco Central dijo que el país creció en un 12 y pico %. Sí. Muy bien. Por agricultura creció, dicen ellos, o sea que puede ser menos, en 2.6. La economía en general creció en 12 y la agricultura se quedó en 2.6. Eso indica entonces que la agricultura no está en el nivel que dicen ellos. Incluso, y eso que hay un político de los principales del país que dice que aún así están maquillándolo, o sea que es mucho menos, decía, hablaba en estos días. Tú sabes que uno, con eso de las cifras oficiales, uno mira mucho entre comillas, porque uno ve lo que dicen los productores. Sí. Yo veía muchas quejas de los productores, por ejemplo. Preguntaba a un productor importante de Constanza sobre el ajo, de la cantidad de tareas que se ha sembrado. Él me dice, bueno, ellos dicen que aquí se han sembrado 8.000 tareas, pero mi experiencia me dice que aquí no llegan a 3.000. Eso sí. Me lo dice la mezcla. Yo estuve en Constanza también, porque yo estoy ahora caminando, viendo bien cada zona. Porque aunque tú y yo conocemos toda la zona y caminamos, el país entero, y damos charlas y tenemos contacto, no le dimos tu y durar 3 días en un sitio. Claro. Yo estuve en Constanza, y en Constanza ahora mismo los productores de ajo y de papa están deprimidos, incluso están dejando de sembrar esos cultivos, llévanse a otro cultivo, porque la rentabilidad se le fue por el suelo. Es decir, que nosotros, teniendo tierra tan buena para papa, tierra tan buena para ajo, vamos a tener que seguir comprando. Estamos hablando de que el año 2021 se compró el 87% del ajo que consumió el pueblo dominicano. Y otro dato también delicado, la mitad de la habichuela que se consumió en el año 21 se compró fuera, se importó. Sí, por ahí yo veo que tú hablas de la producción de 400.000 quintales nada más. Sí, y otra cosa que hay que decir, que la habichuela ahora que se amagó tanto y lo sembraron, la habichuela en San Juan fundamentalmente, que es el sitio... ¿Qué tú dices de eso de San Juan? Bueno, primero se sembró fuera de época, y cuando se siembra fuera de época, ya el cultivo no se protege, el clima, ni el sol, la luz, ni el viento, ya son contrarios a lo que quiere ese cultivo. Segundo, no hay la semilla certificada. Nosotros sabemos ya, como agrónomos y por nuestra larga experiencia, que una semilla se cultiva en un sitio para semillas. Exactamente. Se clasifica, se protege de los hongos, porque es como un niño. Se monitorea. Un niño tú no puedes tirarlo ahí así. Después de 2 años lo puedes tirar. Se protege. Se siembran con marco de siembra, pero sin agrónomo no se siembra con marco de siembra. Se le dan los cruces, los cortes a la tierra. Nada de eso se hizo. Se dejó pasar el tiempo y de último momento se hizo un acto. Llevan semillas que no se sabe a quién la compraron. Incluso hay semillas esas que se cree que la agarraron después que tomaron mucho sol, que la estaban vendiendo. Entonces ahora las informaciones que dan los productores, no se quitaron las plantas que guarecen a las placas que afectan y las enfermedades que afectan al cultivo. Dice que el mosaico se le penetró, dice Manuel Matos, que es el principal ¿Qué te dirigente. dice Manuel Matos? Manuel Matos declaró públicamente
que el 40% de las habichuelas de San Juan están perdidas. Y Manuel Matos yo le creo porque tenemos muchos años. Es una figura de ahí, de entonces, esa zona. Dice que el 40%, o sea, si se compró entonces la mitad de la habichuela del año pasado, hay que esperar ahora que se va a comprar 2/3 partes, 75%. Pero entonces da pena en un país con tanta tierra que está ocurriendo eso. Yo oí la declaración de productores de San Juan, que ellos hablaban del famoso mosaico dorado, que dicen ellos, que le afectó, que es un virus, que en San Juan lo conocen muy bien. Sí. Y ellos hablan como que eso tenía que ver con la semilla que utilizaron. Ahora, ¿a quién le compraron esa semilla? Agricultura llevó una semilla que no son semilla nada. Una de las cosas que yo he estado abogando en el libro que escribí, porque ya a nosotros nos ha tocado conocer a 23 ministros o secretarios de Agricultura. Es decir, la experiencia que tenemos de conocer todo eso es basta para uno saber cosas. No hay rotación de cultivo. Ay, mi madre. No hay zonificación para sembrar lo que corresponde. No hay semilla certificada. No hay siembra técnicamente con su marco de siembra, con todas las cosas. No hay roturaciones, porque romper la tierra no manda un tractor. No. Eso tiene su tecnología. Entonces, cuando se siembra así a lo loco. Pero Adrián, ¿y cómo es posible que siendo como tú sabes, como sé yo, la habichuela es un cultivo tan estratégico en este país, hasta político le dicen, se cometan esa falla tan sencilla ahí en San Juan de la Maguana? Se está diciendo que muchos de los errores que se están cometiendo van por dos sentidos. Primero, porque no se planifica y la poca experiencia, a veces de los que están a la cabeza, hace cometer esos errores. Y segundo, la influencia de los mismos importadores. Es decir, un importador sabe que si se sembró bien la habichuela, no hay que importar habichuela. Exactamente. O sea, está puesto la incapacidad, por un lado, con los intereses. Y el interés. Esas dos cosas están sumándose ahí. Porque, por ejemplo, República Dominicana en los últimos 50 años ha perdido 13 millones de hectáreas de tierra cultivable. En el año 71, que se hizo un censo que sabemos, que tú sabes, teníamos 43 millones cultivables, y ya en el año 2015, que se hizo un precenso muy bien hecho, teníamos 30 millones. De esos 30 millones, hay 12 que son forestales. Entonces hay 18 cultivables ya. De esos 18 cultivables, agricultura dice que cultiva 14. Dicen, en realidad ellos promueven como 4 y hay como 7 u 8 que lo hacen los mismos agricultores. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay 5 millones de hectáreas de tierra totalmente baldías y 3.2 subutilizadas. Entonces, estamos hablando de que tenemos 8 millones de hectáreas de tierra en el cual se pueden sembrar todos esos cultivos que se están importando. Por ejemplo, el maíz. Da pena que antes que entremos en el maíz, lo vamos a dejar ahí mismo para hacer un corte. Y volvemos ahí en esa parte de la cantidad de hectáreas de tierra que se pueden utilizar. Pausamos. Cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile
para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, seguimos conversando con el agrónomo Adriano Sánchez Roa, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Nos quedamos en las tierras que podemos cultivar, y tú hablabas del maíz. Bueno, Adriano, estamos hablando, para repetir, de que el país tiene 18 millones de hectáreas de tierra cultivables. De esas hay alrededor de 8 millones que están sin hacer casi nada. Esa tierra que está ahí es de todos los tipos de calidad. Clase 1, clase 2, alta, baja, con viento, sin viento, con agua, otra que se le puede poner agua. Entonces, si esa tierra está ahí, da pena de que ella tenga que comprarse más de 4.000 millones de dólares fuera en alimentos e insumos. Porque, por ejemplo, el maíz que se compra es un maíz para insumos. Cuando llegó Danilo en el 2012, se estaban comprando alrededor de 140 millones de dólares en maíz. Bajó a el 2019 a 110, 30 millones menos. Pero ahora ya están 120, en un año subió 15 más. Es decir, en un año la adquisición de maíz en el exterior, las importaciones subió 15 millones de dólares, estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos tener agricultores sin hacer nada, pasando hambre. Sí, porque tierra perdiéndose, agua perdiéndose, y entonces subiendo los precios a nivel de los mercados. Y más cuando tú hablas de un cultivo que el dominicano lo maneja bien, porque tiene ya cultura en el manejo. Porque, por ejemplo, eso del arroz, sí, que se habla, no, que subimos la producción de arroz, no se subió nada. El arroz que se cultivó en el año 2021 fue la misma cantidad de 2018. Y el avance que se tiene en el arroz... ¿Qué cantidad estamos hablando? ¿14 millones? Arroz de 14 millones. La cantidad de arroz que se está produciendo y que se ha logrado que hay un gran logro, no es fruto de nadie. Es fruto de un proceso. De toda una política. Correcto. Y yo lo puedo decir porque a mí me tocó hace 25 años ser encargado de la política arrocera y se producía en esa época alrededor de 8 millones de quintales. Y tú tuviste en el Banco Agrícola también. Sí, correcto, que teníamos el arroz. Claro. Entonces, buenas variedades, financiamiento, productores que han avanzado del sector privado y también privado de la reforma agraria. Entonces, lo de ahora que se obtuvo es lo mismo que se ha tenido antes. Adriano, porque nadie en un cultivo como el arroz en unos meses obtiene nada, porque una variedad se coge en 7 y 8 años. Lo digo yo que hice la maestría en arroz, me recuerdo, en aquellos años, en el 81. Que yo sé. Tú sabes que yo siempre he dicho que un cultivo así como el arroz, que es tan importante, son de los cultivos que yo tomo como referencia para decir, cuando tú me hablas a mí de la producción nacional, yo siempre digo, vamos a evaluar en esa producción nacional cuál fue la participación del Estado y cuál es la participación del sector privado. Sí, correcto. Porque el decir se produjo, no, ¿y cuál fue la participación tuya? A veces las direcciones regionales sacan un listado de cuánto se sembró de cada cultivo. No, ¿cuánto sembraste tú? Nada. Y lo sembró. Eso que yo decía, por ejemplo, la preparación de terreno. Ahí que vamos. Aquí se prepara en los mejores años 1.200.000. Sin embargo, se cultivan tierras que hay que prepararla como 6 millones, a lo prepara el dueño de la tierra. Sí, porque el productor mismo. Sí, lo prepara. Entonces, no lo preparó Agricultura, que debió ayudar. Por ejemplo, yo tengo aquí lo que yo estimo que debe preparar Agricultura y el IAD de tierra, está en alrededor de 3.500.000. Sin embargo, en este año 21, Agricultura preparó menos de 800.000 tareas.
Wow. Ellos nos dieron el dato. ¿Tú estimas que 3,5 millones puede participar la agricultura? Debe hacerse. Agricultura. Y los gobiernos nunca llegaban ahí, hay que decirlo. Sí. Llegaba 1,5 millones, pero este se quedó en la mitad. En 800. En eso, incluso, hay que decir que ellos el dato no lo pusieron, pero nosotros lo buscamos en la erogación de recursos. No ponen la estadística que tienen que poner la de Prosema. En el portal. Pero se busca los gastos que hicieron en eso, el dinero. Ahí no pueden cambiarlo. Ajá. No hay forma de buscarlo. Sí, porque ahí están los egresos. No, y eso no se puede cambiar. El concepto, claro. Tú puedes tirar una mentira en un número, en un departamento de eso. Entonces, actualmente, y otra experiencia que la tenemos bastante nosotros, Prosema, que tenía siempre 700 tractores, 500, 800, tiene un tiempo ya que no llega a 60 tractores. Imagínate. Eso no o sea, no hay tractores. Y hay que decir que el 73% de los productores nacionales necesita que se les preparen la tierra. Son gente que no tienen muchas veces ni con qué comer ellos mismos. Pero todo el pequeño y mediano productor que lo necesitan. De reforma agraria no tiene. Que lo requieren, correcto. Entonces, en virtud de eso, si la agricultura no le ayuda con la preparación de terreno, con la semilla de habichuela, con otros insumos. Yo estaba en estos días, como ahora estamos en un mundo globalizado, sí. Yo estoy inscrito en todos esos Twitter de todos esos ministerios y le exhorto a la gente que chequee el mundo exterior. Y vi ahora que México está evaluando la donación que hizo masiva de fertilizantes. O sea, lo que se está pidiendo que se haga aquí no se está inventando. No, claro. Lo están haciendo los países que compiten con nosotros, donando. Y yo he visto en Filadelfia, Estados Unidos, fertilizando las grandes fincas de maíz gratis. Y tienen, porque es otra cosa, tienen un programa de precios de sustentación que si se vendió a 14 y el condado decía que era 16, le dan los $2. Que por eso se botaron la cebolla, la zanahoria, la papa, todo. Porque los precios estaban en el suelo. Es decir, un precio de sustentación que no lo tienen. Adriano, pero fíjate lo siguiente. Ahora tenemos una situación. Hay una queja, con razón, generalizada, sobre todo de las amas de casa, de los altos precios de la comida. Entonces, tú describes este panorama. ¿Qué hacer para enfrentar eso? Porque la población no está viendo ahí, ¿verdad? Bueno. La gente cuando va al supermercado, o va al mercado, o va al colmado, es el grito. Hay que partir. ¿Qué debemos hacer? Hay que partir para que la gente entienda claro que cuando un producto abunda, cuando hay exceso de oferta en el mercado, si sobra mucha yuca, el precio de la yuca baja. Claro. Pero si está alto, ¿qué es lo que ocurre? Que falta. Para que vean que no hay producción abundante. Ahora, ¿qué debe hacerse? Que cuando el presidente habló en la rueda de prensa, él dijo que no habían subido más porque había mucho. Eso que tú estás diciendo. Pero ¿y quiere que suba más? Porque más no pueden subir. Pero es con el razonamiento que tú estás hecho. El que tienen empleito y compraba, por ejemplo, vamos a suponer 2 quintales de alimentos, hoy está comprando 1,5 quintales porque tiene el mismo sueldo. Yo creo, Héctor, que en lo que me decía que hay que hacer, sí, el gobierno debe hacer de manera rápida un programa amplio de siembra técnicamente y subsidiada. Eso que una vez habló del POI, es el programa operativo inmediato en la época de Ángeles Suárez, sí, con su Jorge Blanco, eso es lo que tienen que hacer. Y voy más lejos, que utilicen todos los técnicos de todos los partidos que están dispuestos. Los técnicos del PLD están dispuestos a ayudar a sembrar si esa comida va para el pueblo. Y por el lado del financiamiento, porque oye, cuando hay dinero en el Banco Agrícola y tú lo colocas, vamos a decir, a tasa de intereses más o menos manejable, es que la producción se siente de una vez. Hay que ir, Héctor, a una figura que tú la conoces muy bien porque te tocó. Sí. Nosotros trabajamos, tú lo trabajaste, yo cuando llegué lo estaban quitando, el crédito supervisado. Claro. Cuando yo llegué ya estaban quitándolo. Sí, yo lo trabajé. ¿Qué significa eso? Los productores que tienen problemas porque han perdido cosecha, han venido una plaga y tienen la puerta cerrada, hay que abrírsela. ¿Y cómo se le abre? Con un crédito que se le da y el técnico a la vera de él para que lo use bien y para que no fracase. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta semana la banca acaba de decir, la banca privada, que ganó 43,000 millones en el 21. Imagínate. Repito, los bancos en el país se ganaron en el año 2021 43,000 millones. El gobierno debía sentarse con la banca y decirle, miren, cojan de ese dinero 15,000 millones para el sector agropecuario. Yo, gobierno, se lo garantizo. Cojo a la aseguradora y le digo, tú eres un banco privado, tú vas a prestarle a estos 500 productores, los meto en el seguro. Se perdió, pasó una cosa, yo te garantizo ese dinero. La banca privada, si le garantiza ese dinero, lo va a colocar. No, claro, porque lo dio entonces, que el gobierno le garantice
el retorno de su dinero a la banca privada para que coloque mínimo 15,000, ojalá sea más. Y segundo, que entonces el gobierno le subsidie la tasa. Si la tasa está, por ejemplo, yo estaba hablando con un amigo en estos días y tienen apartamento y el banco se lo tiene, el Banco de Reserva, es un 17%. Sí. No, vamos por eso a las 5, el 12% lo paga el gobierno. Entonces el gobierno le va a garantizar el retorno con un seguro, el gobierno no va a perder porque es un seguro. Y segundo, va a subsidiar la tasa. ¿Qué implica eso entonces? ¿Va a perder el gobierno? No. El gobierno primero está para el bienestar para la gente. Y segundo, el gobierno no va a tener que buscar divisas para buscar afuera. Sí. El gobierno va a tener ingresos que colateralmente, hasta con el combustible que paga cada galón de gasolina casi 100 pesos, va a tener el gobierno ingresos. El movimiento económico es decir, genera. El gobierno va a recuperar eso. Y voy más lejos. Si nosotros agarramos esos 8 millones de hectáreas de tierra que están sin hacer nada y el gobierno la pone de manera intensiva a trabajar, posiblemente no le sea necesario ni una reforma fiscal. Y posiblemente no sea necesario tomar tantos préstamos como se ha tomado. Entonces, mi exhortación es que, así como se está con el turismo, y estoy de acuerdo, muy importante el turismo, también se mira el sector agropecuario. Claro. Se le coloque dinero, y voy más lejos, se coloque a todos los técnicos sin ideología a trabajar. Yo trabajé, me recuerdo cuando Hipólito Mejía era secretario. De Agricultura. Siendo yo, Ramón Almanza, David Martínez, Tito Hernández, sí. Éramos contrarios al gobierno, trabajábamos. Sí. Que coloquen, que todos los cancelados los repongan y los pongan a trabajar, que están todos por trabajar. Los técnicos, los agrónomos, que somos casi 9,000 en el país, estamos deseosos de trabajar de manera intensiva, o están deseosos los técnicos, los agentes de área de trabajar. Sí. En ese sentido, le exhorto al presidente Luis Abinader que ordene con política, con recursos, con el subsidio, dándole la semilla, la preparación de terreno, integrando a los técnicos, por lo menos esos 8 millones de tareas cultivadas. Elías Piña tiene 1.100.000, de eso tienen que haber 200.000 que la cultiva la gente, sí, y 900.000 sin cultivar. Y tenemos tierra, por ejemplo, en los Calimetes, ahí se ha dado buen ajo, ahí se da manzana, ahí se da papa, pero tú tienes zonas de tierra clase A, en el llano ahí, esa tierra que son ya en Sabana Larga. Pero sin apoyo. Tenemos zonas de cafetalera que la gente la siembra ellos mismos por sí solos. Ahora mismo, por cierto, en Juan Santiago de Hondo Valle está haciendo frío. Ha bajado la temperatura fruto del éxito de los proyectos agroforestales de Danilo Medina. Porque aunque se ha querido ocultar el éxito que tuvo Danilo en el sector agropecuario, fundamentalmente con la visita sorpresa, se ha querido ocultar, pero no se ha podido. Por ejemplo, esto que está ocurriendo en el sector está poniendo en riesgo la labor que logró Danilo de esa autosuficiencia de un 87%. Bueno. Y esos proyectos agroforestales, que dicho sea de paso, va a ser reducir en el caso del café, esa importación grande de café. Da pena que haya que comprar $60 millones de café en Vietnam, un paísito que no está como nosotros. Bueno, Adriano, en ese caso del café de exportadores pasamos a importadores. A importadores. Sí. Lamentable. Hemos terminado, Adriano, la entrevista. Bueno, nos quedarán muchísimos temas. Después habla de reforma agraria, del INEPRE, en otra ocasión. Muy bien. Gracias por acompañarnos, Adriano. Pausamos. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En la parte final de este programa vamos a presentar ante ustedes una actividad desarrollada por la juventud del Partido Revolucionario Dominicano con motivo de celebrarse en esta semana el Día de la Juventud. Hemos traído esta actividad por la importancia que tiene de que la juventud dominicana se incorpore a la actividad política. Y estos jóvenes, dirigentes del PRD, hacen una muestra de su deseo de participar en política y su apertura para que la juventud dominicana participe de la vida política nacional. Dejamos con ustedes estas imágenes importantes de la actividad desarrollada en la Casa Nacional del PRD por la Juventud Revolucionaria Dominicana con motivo del Día Nacional de la Juventud. Y les invitamos a mantenerse con nosotros en otra próxima entrega. Muchas gracias y bendiciones para todos. Conmemorar el Día Nacional de la Juventud para decirle a este partido, para decirle al país que la Juventud Revolucionaria Dominicana despierta y tiene nuevos comienzos. Con estos grandes anuncios que hará hoy nuestro secretario nacional de funciones y nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, vamos a decir que la juventud revolucionaria está en las calles. Hoy, yo como joven, quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado este partido, que aunque muchos no apostaban a los jóvenes porque nos entendían y nos creían como gente sin capacidad, este partido históricamente ha demostrado que cree en la juventud y que aparte de que cree en la juventud, lo que dijo en oposición lo cumplió también cuando llegó a ser gobierno. Quiero recordar, para finalizar, una frase muy famosa que siempre mencionaba don Chacho Landestoy y es parte esencial de lo que estamos viviendo ahora. Y es que pintar una paloma es cosa de habilidad. La dificultad está en pintarle el pico y que coma. Un joven sin ningún nombre, desconocido, sin ninguna experiencia política. Un joven con discapacidad. Y recibir una puerta abierta y poder dar de lo que tenemos. Poder demostrar a otros jóvenes que somos nosotros los líderes. Porque en otros espacios y otros partidos políticos quieren jóvenes, pero para empujar. Aquí nos están dando la cabeza y esta oportunidad hay que aprovecharla y hay que encararla y tomarla con las manos bien apretadas y cambiar el mundo. Nosotros, la Juventud Revolucionaria Dominicana, quiere desarrollar este plan junto a ustedes y por eso hemos estado en dos vertientes, el desarrollo juvenil y la participación. Y por eso, a través de la Secretaría de Tecnología de nuestro partido, hemos creado una herramienta a través de la página web www.miprd.org para que los jóvenes se inscriban y a través de ella también puedan establecer sus opiniones e inquietudes para una nueva juventud. Lo ha dicho nuestro presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas, que el PRD no quiere hacer política por y para la juventud, sino quiere hacer política con y desde la juventud. Y por eso hemos creado esta herramienta para que junto a ustedes poder crear esas políticas públicas que vayan en favor de los jóvenes dominicanos. La tarde de hoy nos convoca este Programa Nacional de Crecimiento y queremos decirles ante ustedes, a la Dirección Nacional del Partido,
a la Dirección Nacional de la Juventud y a la opinión pública nacional que desde hoy la JRD, la Juventud Revolucionaria Dominicana, asume como tal el crecimiento del Partido Revolucionario Dominicano. La JRD saldrá a las calles a buscar nuevos adeptos para el Partido Revolucionario Dominicano. Y por eso hoy esta Juventud Revolucionaria Dominicana se compromete a partir del día de hoy, ingeniero Miguel Vargas y toda la dirección del partido, a salir a las calles a buscar 100.000 nuevos jóvenes para el Partido Revolucionario Dominicano. 100.000 nuevos jóvenes para el PRD. 100.000 nuevas esperanzas más para el partido del doctor José Francisco Peña Gómez. Felicitar también este evento en el Día Nacional de la Juventud, que realmente nos llena de recuerdos, nos brinda la oportunidad de hacer historia y de recordar a ese gran joven, como dijo alguno de los compañeros que me precedieron, a ese gran joven José Francisco Peña Gómez, que a los 25 años inicia su carrera política y que ya todos conocemos cuál fue su historia, tanto nacional como internacional. Hoy, el Día Nacional de la Juventud, nos sentimos muy contentos de estar aquí en este encuentro, representaciones, pequeñas representaciones de todo el país, del Partido Revolucionario Dominicano, de la JRD, del PRD, que realmente seguimos teniendo compromisos y deudas con la juventud dominicana. Todos ustedes saben que hemos querido dar la mayor participación a los jóvenes en las diferentes instancias, tanto institucionales como electorales, como en el gobierno, en la medida que hemos podido participar, a la juventud revolucionaria dominicana. Es tanto así que en el primer ejercicio que tuve como presidente del partido en un proceso electoral, pudimos tener a la alcaldesa más joven, al diputado más joven del país. Y eso es una demostración del interés, de la gran constancia que tenemos nosotros de lo que puede hacer la juventud dominicana, especialmente la juventud revolucionaria. Estamos conscientes de todas las necesidades que tiene la juventud revolucionaria dominicana y la juventud dominicana en sentido general. Y este partido está en la disposición, y así lo ha experimentado y lo ha expresado, de abrir las puertas a la participación no solamente institucional, sino a la participación de los procesos electorales y lo que serán procesos de gobierno dentro del marco político nacional. Hemos querido y entendemos que la juventud no solamente debe ser parte, sino que deben ser protagonistas en la construcción del tejido social, político y económico del país. Deben participar de manera activa en lo que debe ser el presente y el futuro de la nación dominicana. Y aquí en el PRD, ustedes, jóvenes, tienen una gran oportunidad. Y qué mejor día, como lo ha expresado Ramón Arnaldo, de iniciar este proceso de fortalecimiento y crecimiento del partido. Hemos activado todos los organismos del PRD, incluyendo las secretarías, incluyendo los frentes de masas, para que el norte y el objetivo fundamental nuestro sea construir ese espacio de fortalecimiento y crecimiento del Partido Revolucionario Dominicano. Es nuestro gran compromiso, nuestra gran responsabilidad, porque como hemos dicho en otras ocasiones, el PRD, repito, no tiene compromiso con ninguna fuerza política que no sea el Partido Revolucionario Dominicano y el pueblo dominicano. Para eso debemos trabajar, para fortalecernos, para conquistar el poder, para participar y tener candidatos propios a todos los niveles, congresual, municipal y presidencial.
Y en ese sentido les invito sobre todo a ustedes a que asuman junto con nosotros esa responsabilidad de participación política electoral en lo congresual, en lo municipal, pero también de participación en el gobierno, cuando nos toque nosotros asumir. También hemos recibido y estamos recibiendo mucho liderazgo comunitario, religioso, profesional, estudiantes, jóvenes, mujeres, que realmente están acompañándonos en este gran proceso de fortalecimiento y de relanzamiento de nuestra organización política, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Por lo tanto, les exhorto a todos y a todas a continuar con este espíritu, con este entusiasmo, con esta dedicación y a formar todas las comisiones que sean necesarias para establecer ese proceso de crecimiento y fortalecimiento del Partido Revolucionario Dominicano. De manera que muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Felicitamos a los reconocidos, pero sobre todo a todos los jóvenes que están aquí dispuestos a hacer el trabajo político por ello, por el PRD y por el país. Muchas gracias.